a Colombia, Costa Rica, Argentina y, por supuesto, la mirada global que nos puede dar un representante de una organización como la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales. Así que, primero, le pediré, por favor, al doctor Carlos Gregorio que haga uso de la palabra. El doctor Carlos Gregorio es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido consultor en distintos proyectos de reforma judicial para el BID, para el Banco Mundial, para el National Center for State Courts en los Estados Unidos, en diversos países de América Latina, en Marruecos y Eslovenia. Cabe subrayar que conoce bien el caso mexicano, nos ha acompañado en otros eventos importantes en materia de transparencia en el ámbito judicial. En México, por supuesto, ha trabajado con este tribunal para la sistematización de jurisprudencia internacional sobre transparencia. Ha sido consultor de la AMIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En fin, tiene un largo currículum tanto en nuestro país como en otras latitudes. Así es que, si nos hace favor, por favor, doctor, hacer uso de la palabra hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias. Y siempre, por supuesto, un especial agradecimiento, un sincero agradecimiento al Tribunal Electoral por la invitación, que me honra y agradezco muy profundamente. Hoy nos reunimos para hablar una perspectiva internacional, entonces voy a tratar de hacer un recorrido por algunas buenas experiencias y algunas otras experiencias en diferentes países del mundo, sobre justicia abierta y también una forma de provocación de cómo aparecen estos productos o estos cambios en favor de la apertura de la justicia. El primer tema que me gustaría presentar, obviamente en esta oportunidad estoy representando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina y quiero contarles muy brevemente la experiencia en Argentina. Ni bien hay el cambio de gobierno hace aproximadamente un año, se crea un programa de justicia abierta en Argentina que está a cargo de la doctora Sandra Elena. Y en este caso, lo primero que hace este programa, y esto es una de las visiones de la justicia abierta, es investigar qué información está almacenada en el Ministerio y que puede ponerse a disposición de los ciudadanos. Entonces se revisan todas las bases de datos y se crea un portal que es ese que tiene datos de la justicia argentina. Y en ese portal se incluyen algunas bases de datos, no todas, es progresivo. Y lo interesante es que me gustaría mencionarle dos de esas bases de datos. La primera gran discusión interna que se crea se tiene la base de las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad. Y se discute mucho sobre si se puede publicar esa base de datos bajo el concepto de justicia abierta. Y efectivamente se toma una decisión de publicar la base de las personas que están condenadas, pero la base de las personas que están cumpliendo una prisión provisoria, una pena todavía sin condena, esa base se suprimen los nombres. ¿Por qué? Porque lo que se considera es que en el primer de los casos el nombre de las condenas no es un dato personal protegido según la ley argentina, y en el segundo de los casos la presunción de inocencia prevalece sobre el concepto de apertura. Ese es el análisis que se hace. Otra base que se pone a disposición de los ciudadanos es la base de sociedades y asociaciones civiles, con todos sus datos de fundación, autoridades, incluso en el caso de las sociedades comerciales, con algunos balances. Esto es una de las visiones. Cada vez que se quiere poner en marcha un proyecto de justicia abierta, el primer punto es ver qué información ya tenemos, y esa información que ya tenemos es la que primero conviene volcar hacia la ciudadanía. Ahí tienen la base de personas privadas de libertad, tal como se publica en Internet. Y entonces ahora, después de haber hecho esta presentación muy breve sobre Argentina, que no voy a insistir mucho, voy a preferir hablar en general de todos los países, la justicia abierta entonces la concebimos desde como una nueva visión, un nuevo paradigma
para mejorar la calidad de la justicia en el trabajo que hemos estado casi toda nuestra vida cotidiana, pensando que primero la justicia abierta incluye transparencia, incluye participación y incluye colaboración. El tema de la transparencia es un tema que ya tenemos muy andado y especialmente en México está muy trabajado, pero el tema de la participación y la colaboración es un tema aún más difícil y yo voy a tratar de cerrar la presentación con algunos ejemplos, creo que son novedosos y además paradigmáticos, sobre participación y colaboración. Ahora, este concepto de justicia abierta no borra las antiguas estructuras que nosotros utilizábamos para manejar calidad de justicia. Ahí tienen ustedes una lista del Consejo de la Justicia de Canadá sobre los valores de la justicia. A mí me gusta presentarla porque hay uno de esos elementos que ellos consideran valores de la justicia, que es confianza pública. Ayer José Antonio Caballero nos hizo una muy elocuente presentación sobre la opinión pública y cómo la justicia necesita construir una confianza pública. El concepto de apertura es entonces esencial en la construcción de la confianza pública. Por eso, dentro de ese conjunto de valores, quizá ayuda a la imparcialidad, pero es importante que tengamos en vista que la apertura de la justicia contribuye sólidamente en favor de la confianza pública. Con respecto al otro cuadro que está sobre la derecha, que son también el equilibrio de derechos que tiene que existir cada vez que nosotros hagamos una experiencia o un ejercicio de justicia abierta, la clave es el interés público. El interés público ya está en la Constitución mexicana como clave, como llave para la apertura o la protección de otros derechos, y siempre, cada vez que es necesario hacer un desarrollo de justicia abierta, debemos analizar con cuidado la existencia del interés público, y el interés público debe ser la guía para la elaboración de productos de justicia abierta. Bien, ahora entremos de lleno a temas de datos. Esto que tienen ustedes ahí en la pantalla es el sitio web de la Fiscalía de Chile. Transparencia, o sea, la página de transparencia. Y en esa página de transparencia podemos descargar un archivo PDF, y ese es un problema que ahora vamos a analizar si eso es abierto o no es abierto, en el cual se dan todos los datos de cómo entran las denuncias al Ministerio Público, cuántas denuncias son con autor identificado, cuántas son con autor identificado, o sea, el dato de impunidad, es decir, cuántos delitos son impunes, en definitiva, cuántos delitos son múltiples. Si ustedes van siguiendo ese árbol, van a poder desagregar toda la información en forma numérica. Esto es un ejercicio, a mi gusto, extraordinario de transparencia, porque muy pocos ministerios públicos en el mundo tienen el compromiso de dar información pública sobre cómo es su desempeño, cómo ejercen la acción penal. Y eso, hay mínimos ejemplos. Uno es el caso de Brasil, el Ministerio Público Federal, que publica todas las investigaciones previas en una versión pública muy breve, pero uno puede hacer un seguimiento de las investigaciones previas sin tener los nombres de los imputados. Ese es el único ejemplo de obtener datos de casos en materia de Ministerio Público. Y en datos de estadísticas, este es un excelente ejemplo. Hay también un muy buen ejemplo aquí en Guanajuato, que publica el Ministerio Público sus estadísticas para dar por lo menos una señal de cómo es la marcha de su trabajo y cómo ejerce la acción penal. En el caso de este sitio, que a mi gusto contiene una información muy rica y muy comprometida para la institución y realmente de mucho interés para el ciudadano, porque está dando datos de impunidad, datos de delitos que se desisten por principio de oportunidad, etc. La crítica sería que está en un formato PDF, que no es un formato abierto. Ahora, yo como investigador he sufrido toda mi vida la historia de descargar datos, tener que reformatearlos para poder procesarlos, y reconozco que es muy complicado trabajar con los PDFs y obviamente es mejor un archivo que sea separado por comas y entonces fácilmente procesable. Sin embargo, ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, antes de pasar al siguiente ejemplo, ahí ustedes no lo ven, yo lamento mucho que sea tan pequeña la pantalla.
cuando se publica esta estadística, se publica también el día de publicación. O sea que acá en el sitio de la Fiscalía de Chile nos están diciendo que las estadísticas del año 2016 se publicaron el 31 de enero del 2017. O sea, aproximadamente un mes de retraso. Ese es un dato que muy pocas instituciones dan. Es decir, ¿en qué día se publica la información? De pronto, las estadísticas suelen estar muy atrasadas. Hay países que publican estadísticas con 2 años de atraso, y eso es un concepto contrario a la apertura. Este otro sitio que ustedes pueden ver, mucho más pirotécnico, es el Ministerio Público del Estado de Río Grande do Sul, en Brasil. El sitio tiene una apariencia, primero, se llama Portal de Datos Abiertos, del Ministerio Público de Río Grande do Sul. La información está presentada en forma gráfica, dinámica, ustedes tocan botones y pueden hacer aparecer cosas distintas. Tienen más abajo un lugar donde pueden hacer la descarga de archivos en formato abierto. O sea, cumple todos los estándares de la teoría de los datos abiertos. Sin embargo, en mi comparación, el sitio de Chile es muy superior porque la información que publican compromete e identifica claramente cuál es el desempeño de la institución. En cambio, en este sitio de Río Grande do Sul tenemos una abultada cantidad de datos fácticos. Efectivamente nos están diciendo qué delitos fueron los delitos de las denuncias, los datos de los meses, pero más inclinado al hecho que a cómo la institución trabaja esos hechos. Entonces, yo creo que es muy importante que los sitios lleven datos abiertos, en formato abierto, que usen estrategias gráficas, pero cuidado, al analizar los sitios tienen que tener la precaución de que efectivamente el objetivo final sea comprometer cómo se está ejerciendo el poder, cómo se están tomando las decisiones. Eso es lo que le importa al ciudadano. No es que no le importen los hechos, que esos sí son necesarios para entender cómo se toman las decisiones, pero el fondo es comprometer cómo se está utilizando el poder. Bien, otro punto importante es que una justicia abierta tiene que publicar sus sentencias. Y la publicación de las sentencias debe ser lo más exhaustiva posible en todo sentido. Pero claro, obviamente hay un tema de tamaños, de cantidad de archivos. Obviamente cada sentencia es un archivo grande y tener buscadores de sentencias tiene su complejidad. Acá tienen, para empezar, un muy buen ejemplo, una buena práctica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que ha comenzado en México una importante tradición de publicar sus sentencias. Claro, tienen que hacer versiones públicas, esto tiene su costo, tiene su retraso, y entonces ahí estamos frente a un pequeño problema. Pero es clave, y hay obviamente una discusión sobre si primera instancia, segunda instancia, solamente tribunales superiores, pero la publicación completa de las sentencias es posible, y como ejemplo pueden tomar el caso de Brasil, donde prácticamente todos los tribunales estatales publican absolutamente todas sus sentencias en Internet. Y ustedes las pueden inclusive buscar con buscadores sobre los textos y obtener los resultados que ustedes deseen. En este punto también de justicia abierta hay un detalle que también se relaciona mucho con Nuevo León. Nuevo León publicó durante varios años la videoteca de juicios orales y finalmente decidieron retirarla de la versión en Internet, y eso fue un proceso mundial también. En Estados Unidos muchos tribunales también publicaban, mantenían una videoteca de juicios orales para que se pudieran ver en forma diferida. Y la tendencia mundial es a que las videotecas de juicios sean solamente de segunda instancia para arriba. Podríamos encontrar muchas explicaciones. El Tribunal de Nuevo León entiende, por ejemplo, que la publicidad de la sentencia, de la audiencia, se agota en la misma audiencia y entonces no es necesario mantenerla eternamente. Pero de hecho, lo único que les puedo decir es que la tendencia mundial es a excluir la primera instancia, o sea, fundamentalmente la aparición de víctimas y la aparición de testigos, para dejar el debate jurídico de la segunda instancia en adelante.
Otro tema muy importante para la justicia abierta. Han comenzado a aparecer los juicios virtuales, los juicios en línea. Aquí en México lo tienen en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo tiene también Nuevo León y lo ha inaugurado varias instituciones en otras entidades federativas. Se ha provocado en el mundo un problema en que cuando los tribunales pasan a habilitar sistemas de consulta de causas con usuario y clave, desaparecen los sistemas de publicación de las causas que están procesándose. En términos mexicanos, se sale de los boletines judiciales a una modalidad de acceso con usuario y clave, y al tener usuario y clave se dice ¿para qué vamos a mantener los boletines judiciales? Y se suprimen. Y efectivamente ahora, entonces, en algunos países, en el caso de México hay un par de estados que tienen este problema, pero es muy observable, por ejemplo, en Australia, en el estado de Nueva Gales del Sur, donde uno puede hacerse su clave, pero no puede ver absolutamente nada porque solo se pueden ver las causas propias. Y entonces se ha perdido un concepto de que la existencia de un caso judicial es un dato público y que debe estar abierto a la ciudadanía. Entonces aquí tenemos que administrar con mucho cuidado este nuevo cambio a los sistemas de acceso a la información procesal para que no se pierda el concepto de apertura que todo ciudadano tiene con respecto a la existencia de procesos. En México hay varios estados que tienen buenas soluciones. Costa Rica, por ejemplo, tiene un esfuerzo muy grande de hacer versiones públicas de la información procesal, donde se puede ver todos los elementos del caso, menos los nombres de las partes. Lo importante es que no existan causas secretas, que no existan causas ocultas al ciudadano. Voy a ir abreviando porque me está quedando corto el tiempo. Estos son dos ejemplos de Argentina. Registro de juicios universales y creo que el que sigue es el registro de deudores alimentarios. Deudores alimentarios, ustedes saben lo que es, son personas que no pagan sus obligaciones alimentarias a sus hijos y por lo tanto son expuestos en una página web del tribunal. En Argentina todas las provincias tienen leyes de registro de deudores alimentarios, pero no todas las provincias tienen el mismo concepto sobre cómo se publican. Ese es el caso de la provincia de Salta, donde publica los nombres en un formato abierto. Otras provincias requieren ir a una ventanilla, presentar un formulario para saber si una persona tiene o no deudas alimentarias. Y en el caso de los juicios universales, es una cosa muy propia, que es el acceso a las quiebras y a las sucesiones, que también, basándose en el derecho a la defensa, es un elemento que debe estar accesible al público. De la misma forma, hay provincias en Argentina, como el caso de Mendoza, que lo tienen totalmente abierto, y provincias que requieren presentar un formulario, pagar un canon y acceder a la información. Entonces, un concepto de justicia abierta, aún en cuestiones reguladas por ley, puede variar con una política efectiva de apertura. Bueno, esto es otro, ahora, si yo no salto algunas transparencias, no llego al final, que me interesa mucho. Esto es un tema de calidad o del trabajo de los jueces, un ejemplo de Brasil, de cómo ellos publican el desempeño de cada uno de los jueces en la cantidad de causas que han resuelto. Esto es un ejemplo muy interesante. Brasil, a mi gusto, un país de una excelente apertura de la información judicial. El Consejo Nacional de la Justicia publica un sitio que se llama Geopresidios. Ustedes no lo pueden ver, yo lamento mucho el tamaño del gráfico, pero concretamente lo que hace Brasil es publicar todos los meses un estado de sus cárceles. ¿Cuántas personas están privadas de libertad? ¿Cuántas personas están privadas en forma provisional, o sea, sin condena? ¿Y cuántas camas o lugares hay? Entonces, son dos indicadores. ¿Cuántos presos hay? ¿Cuántos están condenados y cuántos están aún en proceso? ¿Y cuál es la superpoblación carcelaria? Ustedes, si revisan este sitio, van a encontrar que hay unos niveles de superpoblación. Yo ni llego a leer. Este es el número de vagas, vagas son espacios, y van a ver que la cantidad de personas son 644.000 contra 333.000 lugares o camas.
O sea que Brasil tiene una superpoblación en sus cárceles casi el doble. Y lo mismo con las prisiones provisionales. Y obviamente luego se hace una score, un ranking por estados, cuál es el estado que tiene la peor situación y cuál es el estado que tiene la mejor situación. La pregunta de esto es la siguiente, y lo decía el senador Gil ayer: publicar información delicada y comprometida no debilita las instituciones. Este es el ejemplo. Fundamentalmente provoca el cambio. Tanto el tema de la superpoblación carcelaria como el tema de la prisión preventiva son dos temas graves que requieren intervención, y entonces mostrar los problemas no es un detalle. Bueno, ahora, a ver, el anterior. Estamos aquí en el tema de participación. Participación es un tema difícil de innovar. Podemos hablar de amicus curiae, podemos hablar de otras formas de participación, pero en general es difícil. El ejemplo de Argentina es bien interesante, y otros países también lo tienen. Se llama el proyecto Justicia 2020, que es un debate nacional sobre cómo hacer los cambios o la modernización o la mejora de la justicia. Si ustedes lo ven ahí arriba, el número dice 20.308 participantes inscriptos en este programa, donde online se hacen debates y se hacen también reuniones presenciales. Este es un ejemplo interesante de cómo se puede tornar participativa la justicia, porque obviamente es difícil, si no hay jurados, si no hay otros mecanismos, hablar de justicia participativa en un caso, pero sí en lo que hace a la organización, el futuro, los proyectos sobre la justicia. El caso más difícil es el caso colaborativo, es decir, ¿dónde encontramos ejemplos de justicia colaborativa? A mi gusto, y esto es bien relevante en México, y hay incluso ejemplos interesantes en México, es la justicia penal para adolescentes. La justicia penal para adolescentes reúne las características necesarias de una justicia colaborativa. El juez, como especialista en derecho, está en el proceso para garantizar el debido proceso y todas las garantías que el adolescente tiene. Pero una vez que se han satisfecho esas garantías y se dicta una resolución donde se asigna o no responsabilidad juvenil y por lo tanto se va a necesitar un plan, el 16 constitucional en México habla de todos estos elementos, pero habla también en una frase reintegración social y familiar. Esa frase reintegración social y familiar no es una cuestión de derecho. Es una cuestión que requiere habilidades sociales, habilidades de la comunidad, mecanismos en la comunidad para lograr ese proceso de reinserción de un adolescente, que todos sabemos que es muy difícil reinsertar a una persona que ha cometido un delito, pero también sabemos que es muchísimo más fácil reinsertar a un adolescente que ha cometido un delito, porque probablemente pueda recapacitar más fácil y tiene más incentivos para mejorarlo. Entonces, la existencia de programas en el mismo nivel entre los juzgados de adolescentes y la sociedad civil, creando ofertas de, por ejemplo, un programa deportivo o un programa cultural, o una serie de becas para participar en estudios, administradas en forma conjunta con el tribunal, es el mejor ejemplo de justicia colaborativa. Aquí existe algo muy cercano en lo que se llama la red de asistencia creada en el estado de Guanajuato entre el Ministerio Público especializado en adolescentes, los tribunales de justicia penal para adolescentes y muchísimas instituciones de la sociedad civil de Guanajuato que ofrecen programas que son evaluados y administrados en forma conjunta entre el tribunal y la sociedad civil. Bueno, entonces terminando, tenemos una hipertrofia muy grande de justicia abierta alrededor del concepto de transparencia, brillante, excelente, y tenemos un desafío muy grande sobre buscar experiencias de transparencia, de participación y de colaboración en otros ámbitos de la justicia. Yo espero que ese par de ejemplos sirva para que encontremos nuevos espacios de trabajo para una justicia más abierta y, por lo tanto, de mejor calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Creo que nos ha recordado la importancia también de
que los distintos componentes, los principios alrededor de la justicia abierta, son igualmente